Ahora sí, hermanos, buenas tardes. Damos gracias, como siempre, a nuestro buen Dios que nos permite continuar nuestros estudios bíblicos. Continuamos estudiando los salmos. Hoy vamos al salmo número 40. Hicimos una corta introducción a este salmo en el estudio pasado, por si usted es la primera vez que está con nosotros o gusta ir un poco más, pues ya sabe que el jueves pasado tocamos los salmos 38, del 38 al 40, solo que el 40 dijimos que tenía cierta profundidad. Hay unos aspectos cristológicos sobre la persona de Jesucristo que son meritorios, son necesarios, son importantes tocar. Y vamos entonces a profundizar en ellos, y ya el jueves pasado no teníamos el tiempo. Vamos a orar como siempre para encomendarnos a nuestro buen Dios. Y leemos la escritura y comenzamos la explicación de la misma. Vamos a orar primero. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Agradecido, Señor, de que nos brindes la oportunidad de poder ser congregados en este lugar como hermanos para estudiar tu eterna palabra, tu bendito consejo, aquella lámpara que alumbra en un mundo de oscuridad. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón bien dispuesto a obedecer tu palabra. Pues reconocemos, Padre, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca. Y que también la misma, Señor, nos amonesta a no ser solo oidores, sino hacedores de la misma. Te pedimos que tu palabra sea edificación, que tu Espíritu Santo una vez más nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que la misma sea instrumental, como sabemos, que está determinado por tu propósito para salvación de aquellos que todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único Dios, en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén y amén. Vamos a tomarnos el tiempo una vez más de darle lectura al Salmo número 40. Y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla.
quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Habíamos comenzado una vez más, como ya brevemente comentamos el jueves pasado, con el estudio de los capítulos 38 al 40, y hay un patrón repetitivo en estos salmos, y es la lucha del justo y de los justos por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero con relación no al justo, sino a los justos, aquellos que heredan justicia por causa del justo, que es Cristo. Tienen una doble lucha, una lucha interna por vivir de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios, esa batalla continua en nuestra lucha por vivir en ese proceso de santificación. Hemos sido apartados por Dios, eso significa haber sido hechos santos, apartados, separados para un propósito divino. Pero todavía no nos conformamos totalmente a la imagen, a la altura de aquel que es el ejemplo a seguir, que es Cristo. Luchamos no solo con tentaciones, con el pecado, pero también luchamos cuando aún queremos hacer y estamos haciendo la voluntad de Dios, como es en el caso de David, y enfrentamos la oposición, el no entendimiento de aquellos que están cercanos, y aquellos que están cercanos para David no son otros pueblos, es su propio pueblo. Son aquellos que les rodean, aquellos líderes que no necesariamente estaban de acuerdo con cada una de las decisiones que David como rey tenía que llevar a cabo, que implementar, que hacer obedecer. En el capítulo 38, David reconoce sus propios pecados y faltas. La Biblia le llama y dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, y puede parecer contradictorio que un hombre que peca, que un hombre que en ese capítulo 38 dice que tiene que confesar su pecado. ¿Cómo puede ser un hombre como ese conforme al corazón de Jehová? La realidad es que Dios no llama a David un hombre conforme a su corazón porque en David no hubiese pecado. Eso no existe en ninguno de aquellos que han sido apartados por Dios. En el único que fue hecho sin pecado y que vivió una vida sin pecado es Jesucristo. Por eso de Él y en Él es que está nuestra justicia. Pero es un hombre conforme al corazón de Dios, porque David, cuando era confrontado, aún teniendo momentos en los que no confesaba su pecado inmediatamente, luego caía en arrepentimiento y se tornaba de corazón a Dios. Lo que otros no hacían o querían simple y sencillamente tratar de lidiar con ello con un sacrificio. Ya van a ver por qué eso tiene tanta importancia en el capítulo 40. Me refiero a aquellos que tal vez dicen, bueno, pues yo peco y luego oro y le pido perdón a Dios. Hay personas así, que no sé cómo puede existir ese pensamiento dentro de un creyente. El que usted deliberadamente ya entienda que va a cometer pecado, pero que luego diga, no hay problema, resuelvo mi pecado luego arrepintiéndome y orando a Dios. Era algo parecido a lo que el pueblo vivía en el Antiguo Testamento, pues pensaban que lo único que necesitaban hacer para estar bien delante de Dios era cumplir con los sacrificios. Ya no era tan importante la vida en particular, el diario vivir, ese compromiso, esa entrega, sino
ir y ofrecerle el animal que Dios requería en un sacrificio, y con ello estaba reconciliado con Dios y me podía sentir que ya había arreglado cuentas con Dios, lo que no es correcto. David se vio en muchos momentos con la dificultad de querer expresar su enojo, no contra Dios, sino contra aquellos que le perseguían sin ninguna razón justa. Y ahí pasamos al capítulo 39, y en el 39 David recuerda que no es sabio abrir la boca y proferir y hablar sin saber, sin entendimiento. Y además también vimos que David le pide a Dios que le recuerde la finitud del que nuestra vida aquí terrenal es una vida temporal, y que a veces nos afanamos y nos ponemos tanta presión por cosas que ni tan siquiera tienen que ver con la gloria de Dios, sino con aspectos que hemos comprado, ideas que hemos dejado que como un nido que crezcan en nuestra cabeza, y luego le entregamos nuestro tiempo, nuestros recursos. Salmista en el capítulo 39, recordando el versículos 4 en adelante, dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. A veces no lo. Vivimos en un mundo donde se nos dice que debemos aprender a ser fuertes, especialmente a los varones. Los varones no lloran. Y frases como esas que no son bíblicas. La Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Que cada vez que pensamos que podemos por nosotros, estamos más lejos de caer de lo que pensamos. Como cuando Pedro profirió palabras ante la declaración de Jesús de que había llegado el momento y la hora y que ellos le dejarían, se apartarían de él. Y Pedro dijo: yo, si tengo que ir a la cárcel voy, y si lo que haya que hacer lo hago por ti. Jesús le dijo: ay, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero tú no tienes ni idea que te van a dar como pandereta pentecostal, de Pentecostés. Vienen momentos difíciles, le dijo, pero yo he rogado a mi Padre que una vez restaurado tú seas de edificación a los demás. Y en el capítulo 40 vimos que entonces él pacientemente sabe que tiene que aprender a esperar en Dios. Y la paciencia no tiende a ser una virtud que busquemos. La mayoría de nosotros somos desesperados en un área o en otra. Algunos en muchas áreas, otros viven en una completa desesperación. Usted lo puede ver tan pronto se monte en su carro para regresar a su casa. Las personas ni tan siquiera pueden respetar los límites de velocidad. No podemos, porque es una prisa, queremos llegar, queremos sobrepasar. No podemos ni tan siquiera frenar para parar en una luz, porque queremos pasar antes que la luz se vaya a poner roja. Es una locura, es un mundo de insensatez. No somos pacientes, pero la paciencia es parte de ese fruto del Espíritu, de aprender a confiar y esperar, de depender única y exclusivamente de Dios. Y así inicia el capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y ya sabemos que el salmista había reconocido que había áreas en su vida y pecado que él debía confesar. Lo vimos en el capítulo 38, en el versículo 18, cuando dijo: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La Biblia dice, y afirmamos y lo aseveramos el estudio pasado, que solo el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El capítulo 40, ahora vamos a entrar en una parte súper importante, cristológica totalmente. Pero creo que antes de señalar los versículos que vamos a estar mirando y viendo la interpretación de los mismos a la luz de la Escritura, usando el principio de analogía de la fe,
que no es otra cosa que permitir que la Escritura interprete por nosotros la Escritura en la que estamos estudiando. Es que no, cuando nosotros decimos que hay un capítulo que es cristológico o que hay una parte de ese capítulo que apunta claramente, que toca un aspecto de la vida, de la obra de Jesucristo, no significa que todo el capítulo, que todos los versículos apliquen a Cristo. Y eso es sumamente importante porque cuando alguien ve algún aspecto de Jesús en un capítulo y cree que porque hay un aspecto que se aborda en ese salmo y le aplica el salmo completamente a Cristo, luego va a tener problemas interpretativos, como cuál, por ejemplo, en el capítulo 40. Si atribuimos el Salmo 40 totalmente a Cristo, vamos a tener que hacer malabares teológicos para poder explicar, por ejemplo, el versículo 12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. Si usted atribuye el Salmo 40 totalmente a Jesucristo, tendría entonces que dar una explicación de en qué sentido la situación que está viviendo Cristo es el resultado, es el producto de sus maldades. ¿Había entonces maldad en Cristo? La contestación es no. Pero hay una parte, y vamos a ver por cómo llegamos de la situación X o Y que estuviese viviendo David, que como rey sabemos que hubo un sinnúmero de circunstancias difíciles en su vida, en su reinado, empezando por cómo llegó a ser rey. Son los versículos del 6 al 10. Pero voy a comenzar en el versículo 4. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Y si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. El salmista dice, son tantas las razones, los hechos, los acontecimientos, las obras tuyas, oh Dios, que es imposible poder contarlas. Aquí hay algo similar a lo que hace Juan cuando está terminando su evangelio, que dice que él no pretende en el evangelio de Juan haber abarcado la cantidad de eventos y de milagros, de maravillas que sucedieron o señales, que es la palabra que tiende a utilizar Juan en su evangelio, que llevó a cabo Jesucristo. Y una vez habla de esas maravillas, de esas proezas, de esos hechos que Dios ha hecho, parece que un cambio abrupto, dramático, que uno dice, se perdió el hilo, se fue de contexto y comienza a hablar de los sacrificios. Y ahí viene la importancia del 6 al 10. Voy a leerlo y preste atención. Ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Cuál es entonces ahora el gran acto de Dios? Que es una maravilla, que es algo que excede nuestro pensamiento. Los versículos 6 al 8 del Salmo 40 son reconocidos ampliamente como que David, de quien está hablando, es de Cristo. Usted lo puede ver en su Biblia.
Solo con mirar el versículo 8, la mayoría de las Biblias que tienen referencias lo va a dirigir y le va a decir que esa porción es utilizada por el autor de la carta o la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 5 al 7. Sin embargo, permítame poner un poco de contexto, porque ese versículo número 6 es algo que sucedió no en la vida de David, fue algo que sucedió en la vida de Saúl. Pongamos un poco de historia. Después que el pueblo entra a la tierra prometida, que no va a entrar con Moisés, ya sabemos. Dios le va a decir a Moisés que mande a buscar a Josué y que Josué va a ser la persona que Dios va a utilizar. Entramos a un periodo donde el pueblo va a ser dirigido por los famosos, ¿qué? Jueces. Pero finalmente ese periodo va a finalizar después de aproximadamente unos 400 y tantos años de ese periodo de jueces para el momento en el que el pueblo va a decir, no, queremos un rey, que nos dirija un rey. Y ese primer rey va a ser Saúl. Así que mientras el pueblo todavía está unificado, Saúl va a ser el primer rey y ya sabemos que David va a ser el segundo rey. Ya con el cuarto rey, que sería el hijo de Salomón, Israel se divide entre reino del norte y reino del sur, aproximadamente en el año 930 antes de Cristo. Vamos a ver lo que sucedió en la vida de Saúl y qué relación hay entre ese evento narrado en Primera de Samuel, capítulo 15, con esas palabras que está afirmando David, porque quien está hablando en el Salmo 40 es David. Pero David ni tan siquiera está hablando de él, está hablando de Cristo. Pero la porción que usa para hablar de Cristo no es un evento directo de algo que pasó en su vida, sino de algo que pasó con el primer rey. Pero eso que pasó con el primer rey, que es Saúl, tiene que ver con David indirectamente. Vamos a ver. Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, y decimos libro, no carta, porque aquí no son cartas, son libros. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, no vamos a leer todo el capítulo 15, pero sí me gustaría que pudiéramos mirar, que usted pudiera ver, que observe la perícopa, ese encabezado, ese título. Mi Biblia dice, Saúl desobedece y es desechado. O sea que este capítulo va a narrar el momento en el que Saúl, luego de haber sido colocado como el primer rey de Israel, va a llevar a cabo una acción pecaminosa en la que Dios le va a decir, se acabó tu reinado. En ese capítulo 15, vamos a leer los primeros versículos para ver parte de ese contexto y ver qué fue lo que hizo Saúl, que hizo enojar a Dios, y qué evento, qué parte en esta acción pecaminosa de Saúl trae a colación a David, para David traer ese evento a la memoria mientras escribe el Salmo 40 y a la vez proyectarlo hacia Cristo. De Saúl a David y de David a Cristo. Vamos a ver. Después Samuel dijo a Saúl, versículo 1, capítulo 15, 1 Samuel 15, 1. Después Samuel aquí es el profeta de Dios, dijo a Saúl, que es el rey, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo, sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Vea que los ministerios están divididos. Una cosa es el profeta y otra es el rey. El profeta, que es el hombre el que Dios habla y lo envía a proclamar su palabra, se dirige al rey, quien tiene el mandato por Dios de hacer cumplir la palabra de Dios, no de
como rey estipular o crear nuevas leyes, sino de hacer cumplir la palabra que el soberano le mandaba. ¿Cuál es el mandato? Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le dijo a Saúl que entrase con guerra, que pelease con Amalec y que lo debía destruir totalmente. Aprovecho la coyuntura solo en el versículo 3 para que usted vea que la paga del pecado es muerte. Que nosotros decimos, sí, la paga del pecado es muerte, y podemos citar, no sé, Romanos 6:23. Pero no lo creemos, se nos hace duro creerlo. Podemos pensar que sí, la muerte tal vez para los adultos que deben saber lo que han hecho. Pero los más pequeños no deben entrar ahí. Aún en las iglesias reformadas hay ese problema. Se establece que el pecado de Adán afectó a la posteridad. Y no hay manera de no establecerlo, de que no se puede de decir que es imposible. ¿Por qué? Porque los niños mueren. Si los niños nacieran sin pecado, no podrían morir en sus primeros años. En esa etapa que los reformados llaman la era de la inocencia, no sé qué invento, aprovecho la coyuntura, no sé si invento de dónde se lo sacaron. Por un lado, todos son pecadores, nacen en pecado, nacen con las consecuencias del pecado original, pero luego, sí llevan la raíz del pecado, pero todavía no han pecado. O como que llevan la raíz, pero no han pecado. ¿Son culpables o no son culpables? Cuando uno no tiene una clara comprensión de la doctrina del pecado, pasajes como esto es el único propósito, no me quiero quedar aquí. Usted no tiene una contestación. Porque si los niños, y ahí habla de los de pecho, que está hablando literalmente a aquellos recién nacidos, Dios le está mandando, porque es Dios quien lo está mandando. Y no le podemos ir al pasaje y decir que no dice lo que dice lo que dice. Dios le está mandando a Saúl que tiene que ir y entrar en guerra con los amalecitas y los tenía que destruir. Y no le dice, bueno, de esta edad hacia arriba, como hizo en el desierto, pudo muy bien haber hecho algo parecido. De 20 años hacia arriba, elimínalos. No, todos. Si los niños son sin pecado y son sin culpa, entonces Dios está mandando a matar inocentes. Le dejo la pregunta ahí porque desde este último púlpito hemos dicho que cuando hablamos de teología, cuando hablamos de doctrina, necesitamos abordar todo el consejo de Dios. Y hay elementos que son duros y difíciles. No los negamos. Este es uno de esos elementos que son neurálgicos para la mayoría y no tienen que ver con teología. Tienen que ver con nuestra emotividad, con nuestro sentimiento. Imposible. Usted lo ve. No hay que ser niño. Si quien cometió el pecado y debe ir preso, debe pagar con su vida, es alguien que usted no conoce, debe pagar. Pero si ese mismo que comete el pecado es su sobrino, es su hijo, no hay. Dios debe tener misericordia. Así somos. Digo esto y va a ver por qué esto es importante. Miren lo que hizo Saúl. Ya vimos lo que Dios le manda claramente por el profeta. Esto es lo que tienes que hacer. Versículo 7. Para adelantar la lectura, Saúl va a salir a pelear. Dios le dijo entrar a pelear y él va a pelear.
Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Ya empieza a dejar personas. Dios le dijo a todos y ya empezó a perdonar vida. La primera vida que perdonó está el nombre del rey. Y tomó vivo, la Biblia lo dice porque quiere acentuar y va a ver que cuando Dios habla, lo que Dios dice hay que cumplir, se tiene que cumplir. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Fíjese qué interesante como lo pone. Dios manda a juzgar a todos, pero el pueblo y Saúl determinan que ellos quieren tener misericordia de alguien que Dios ha dicho, no voy a tener misericordia. ¿Sabe que en ocasiones nos pasa que queremos ser y aparentamos, porque depende, somos en ese sentido, tenemos ética situacional, donde dependiendo la situación, el contexto, la persona es de una manera o es de otra. No aplicamos la misma vara ni la misma regla. Y Jesús nos dijo que debemos tener cuidado, porque con esa misma vara vamos a ser juzgados. Y llamó hipócritas al liderato en su tiempo, porque con una vara juzgaban a los de afuera, pero la de ellos era de milímetros. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor, y ahora vamos a ver que no solamente Agag, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea que lo que les pareció que esto es inservible, eso sí lo podemos destruir. Pero lo que a sus ojos pareció que era agradable, que era bueno, eso, ¿cómo destruirlo? Son botín de guerra, nos lo llevamos. Ahora mira el resultado. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. La palabra viene no al rey, viene al profeta nuevamente. Y es el profeta quien va a confrontar al rey. Este es el mismo profeta que luego se va a ir del pueblo. Veremos si nos da tiempo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, versículo 10, el 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. El rey se supone que trabaje para Dios. Y Dios dice, este hombre ahora hace contrario a lo que yo le he dicho. Ha hecho algo diferente a lo que yo le he demandado. Aquí lo dice, y no ha cumplido mis palabras. Y no ha cumplido mis palabras. Así que cuando Dios habla, a nosotros nos toca ¿qué? Cumplir. A nosotros nos compete contender por qué y explícame Dios. No, Dios nos dice que debemos obedecer y debemos obedecer. Se acabó. No tenemos que recibir de Dios cada detalle. Dios dice algo y así es. Punto. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. Sabe que tiene que ir a confrontar al rey. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. O sea, él mismo se mandó miren lo grande, le ganamos a los amalecitas, qué rey soy. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal.
Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Escuche bien. Lo primero que le dice el rey al profeta es, primero lo alaba también, ¿no? Porque él mismo manda hacer una estatua de él para la que la gente sepa lo grande que es Saúl, pero quien le dio la orden, él reconoce que parte de aquel reconocimiento también le tocaba su poquito a Samuel, que era el que le había dicho que saliera a pelear. Lo reconoce, lo bendice y le dice: ¿ves cómo yo he cumplido la palabra de Jehová? Qué diferente, ¿eh? Lo que uno piensa en cómo Dios juzga. Asegúrese de que usted entiende cómo Dios lo va a juzgar y no como usted lo ve. Se lo repito. Asegúrese de que usted entiende cómo Dios lo ha de juzgar y no lo interprete a cómo usted lo entiende. En el pensamiento de Saúl, él había cumplido la palabra de Dios. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Ya él sabía. Estaba buscando cómo abordar el tema y llegar, y le dice: oye, pero ¿y este ruido de animales? Esto que estoy escuchando, estos animales. Versículo 15, y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Porque el pueblo, escuche bien el lenguaje, no, el pastor dice, no, la escritura. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Si nos trajimos algunas cosas, pero se las vamos a sacrificar a Jehová en ofrenda. Versículo 16. Nosotros siempre tenemos una justificación para nuestro pecado. Qué difícil se nos hace decir: ¿sabes qué? Lo hice mal. ¿Pequé? Y le damos vuelta. No, porque es que lo que pasa es que tú no entiendes. Y le damos vuelta no le dé vuelta al asunto. No vale la pena. Y menos con Dios. ¿Usted cree que usted y yo le podemos ganar algo a Dios? Que si Dios nos trae algo, es más, si Dios lo hace, ya si lo hace, sabemos que somos culpables. Porque Dios es justo. Él no engaña, Él no viene con rodeo. Si Él dice que algo es blanco y se acabó. Si yo lo veo gris, yo soy el que estoy mal. Es blanco, Él lo dijo y se acabó el asunto. Pero que mucho tendemos nosotros a discutir. No, pero es que yo no lo veo de esa manera, es que a mí no me parece. ¿Y quién le ha pedido su opinión? Perdóneme. A mí Dios no me pide la opinión. Eso le puede enojar a usted en el mundo en el que vivimos, pero es la realidad. Vivimos en un mundo de derechos. ¿Qué derecho? ¿Derecho de qué? Somos culpables y deberíamos callar. Nuestra boca debería cerrarse ante Dios. Pero decimos que somos culpables, pero nosotros no nos vemos como culpables. Decimos que el hombre es malo, pero nosotros no nos vemos como malos. Decimos que el hombre merece la muerte por el pecado, pero no si soy yo. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y el rey respondió: habla. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Dice como que tú al principio no empezaste con esa delirio de grandeza, de soberbia. Le recuerda la posición que tienes. Estás en el lugar en el que estás, no por tus capacidades ni porque Dios te quiso poner ahí. ¿Se te olvidó? Oye, ¿cuánto se nos olvida
Dios nos permite a uno unas cosas y otras otras, y si lo permite y nos los dio, no tenemos de qué gloriarnos. Pero luego lo usamos para pretender y mirar a los otros por debajo de nuestros hombros. Porque entonces eso nos hace a nosotros vernos con delirios de grandeza. El orgullo siempre está cerca de nosotros, y permítame decirle y aprovechar la coyuntura, que si usted cree que el orgullo está ligado solo al que tiene dinero, yo he visto el mismo orgullo y la misma arrogancia en los pobres. Porque el orgullo es una actitud del corazón y nada tiene que ver con dinero. Uno puede ser pobre y ser un arrogante y un orgulloso. Donde uno no puede reconocer, donde uno no tiene ojos para ver, no lo de uno. No tiene que ver, no está ligado, no está íntimamente asociado al dinero. Yo lo veía, y lo digo porque yo mismo lo veía en el pasado, como que el orgullo, la arrogancia estaba ligada o mayormente ligada a las clases sociales altas. Y sí puede ser en parte, pero no. Es parte de la condición caída del corazón. Le dice: Jehová te envió en misión, versículo 18. Ve, destruye a los pecadores. Ve, destruye a los pecadores. Él no mandó a llevar o a hacer un juicio sobre gente que inocente. Eso es importante. Dios no los ve inocentes. Son culpables. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Y le hace una pregunta en el versículo 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Pero él había dicho que él había obedecido. Y ahora el profeta lo confronta y le dice: tú no has obedecido, Dios. Yo no sé si usted entienda que obediencia a medias no es obediencia. No podemos escoger qué parte de lo que Dios dice obedecemos y qué parte desobedecemos. Qué parte nos conviene y qué parte no nos conviene. Qué parte entendemos debemos cumplir y qué parte podemos tomarnos la prerrogativa de decidir nosotros qué hacer. Yo no creo que pueda avanzar mucho en el Salmo 40, pero va a ver por qué esto es tan importante. No lo quiero hacer dramático, es que va a poder ver la importancia de esta historia con el Salmo 40 y con Cristo, aunque no me dé tiempo hoy de hacerlo todo. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y va a ver cómo él va a justificarlo. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Segunda vez que él dice que ha obedecido. El profeta llega y lo primero que le dice Saúl a Samuel es: mira cómo, ¿viste cómo he obedecido, como obedecía a Jehová? Y ahora vuelve. El profeta le está diciendo que Dios le habló. El profeta le está diciendo al rey: Dios me habló y te tengo que decir lo que Dios me ha dicho sobre ti. Y le ha dicho que tú no has cumplido. ¿Y cuál es la respuesta de Saúl? No, yo sí he cumplido. Entonces, así somos. Nos atrevemos a contender con Dios, contra Dios. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas. Ahora va a ver cómo se excusa. Vea la excusa, porque es que nosotros somos excelentes buscando la excusa. Mas el pueblo, escuchen, versículo 21, porque la culpa es huérfana. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema.
de aquello que era maldito. Por eso era que debía ser destruido. Dios declaró todo aquello maldito. Pero ahora él dice, bueno, hay una parte de eso que era maldito, que el pueblo decidió perdonar. Pero lo hizo para algo bueno, porque nosotros hay que asociarlo con algún motivo. Lo hizo para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios en Gilgal. O sea, no es que querían desobedecer, es que pensaron, bueno, ¿para qué matar esos animales ahí? Mejor no los llevamos y se los presentamos a Dios en ofrenda. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, qué corazón, qué piedad. Versículo 22. Y Samuel dijo, ahora viene, se complace Jehová tanto en los holocaustos. Recuerde Salmos 46. Esta es la base. Preste atención. Es una pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mire cómo Dios ve el pecado. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, no tienes excusa. Tú eras el rey. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces ya vamos viendo la transición hacia David. Y ya va a ver por qué de David a Cristo. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ahora cuando las cosas ya ve que no hay escapatorias, que el juicio ya Dios le dijo, sabes, se te acabó tu reinado, ya te queda poco tiempo. Ahora sí es que él va a pedir perdón. El perdón que no se confiesa porque no hay entendimiento, no hay contrición, no es perdón. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Aquí vuelve a meter al pueblo. Y consentí a la voz de ellos. En otras palabras, preferí obedecer al pueblo para no tener problemas con el pueblo, con mis guerreros, aunque eso me ponga en una situación incómoda de pecado contra ti. ¿Sabe que eso en muchas ocasiones nos pasa a todos? Nos vemos envueltos en situaciones donde tenemos que decidir, ¿agrado a Dios o agrado a mi esposo o a mi familia? ¿Agrado a Dios o agrado a mi iglesia? ¿Agrado a Dios o agrado a mi patrono? Todos nos vemos en situaciones, no hay que ser rey para uno saber que hay cosas que Dios ha demandado, que claramente ha establecido, pero que en el cumplimiento de eso que sabemos que debemos cumplir, nos vamos a encontrar con que hay personas que no piensan que lo que vamos a hacer está bien. ¿Por qué? Porque ellos no le creen a Dios. Porque ellos tienen otros intereses. Porque tienen otra mentalidad. Y a nosotros nos toca obedecer a Dios. Y lo que el rey está diciendo, bueno, es que el pueblo quería esto. Y yo no quería tener problemas con el pueblo. Y yo pues consentí con el pueblo. Hice lo que el pueblo me pidió. Quien hace lo que el pueblo le pide, sea rey, pastor, evangelista, quien sea, está pecando contra Dios. A nosotros nos toca hacer lo que Dios dice, aunque se revele quien se revele.
Porque las cosas son como Dios las establece, no como nosotros las queremos o las interpretamos. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento, versículo 24 de Jehová, y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Las acciones de Dios tienen que hablarnos. Cuando Dios llamó a destruir al pueblo por el pecado, a los amalecitas, esa acción de Dios debe hablarle a Saúl y al pueblo. ¿Qué debe decirle? No que los amalecitas son unos desgraciados, unos hijos del diablo que merecen la muerte. No, que todo pecado es de muerte. Y ello también debía traer temor ¿a quién? A ellos. Pero no sucedió. Ahora que Dios dice que lo ha desechado, como Dios había desechado a los amalecitas, ahora Él dice, le pide al profeta que sea el profeta quien viole lo que Dios le ha dicho. O sea, perdóname tú, Samuel. Mira lo que le dice. Perdona pues ahora mi pecado. Samuel no puede perdonar el pecado de Saúl. En todo caso, el perdón vendría de Dios. Y Samuel respondió a Saúl, escuche, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Fíjese que todo el tiempo es no obedeciste. Vea la importancia de la obediencia a la palabra de Dios, porque nosotros no lo tomamos con esa seriedad. Sí sabemos que somos llamados a obedecer a Dios, pero bueno, pues. Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. ¿El manto de quién? Del profeta. Porque Saúl no quería que Samuel se fuera sin declarar un perdón o algún medio, algún remedio para él. Pero Samuel sabe que no puede hacer nada. Dios ha hablado. Si Dios desechó a Saúl, ¿qué puede hacer Samuel? Nada. Samuel lo sabe, pero Saúl no lo quiere entender. Y mira lo que hace, porque usted ve la falta de arrepentimiento de lo que le va a pedir a Samuel. Yo creo que se nos va el tiempo en la historia, pero esta historia nos ha ido hablando. Entonces, versículo 28, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. O sea, el reino te será quitado. Esta porción es similar a lo que Dios le dice en la parábola de los labradores malvados a aquellos que habían robado la viña. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahí viene la mezcla entre David, que David va a reconocer que él no es ese rey que puede conformarse completamente y obedecer a Dios en todos los aspectos, pero a David se le va a revelar que de su carne va a venir ese rey, ese hombre que es el justo, que es aquel que la palabra de Dios habita en su corazón y se deleita en la palabra de Dios. Por eso los salmos comienzan hablando ¿de quién? Del justo. Salmo 1. Entonces, ya que hay una transición, vea, estamos yendo a la historia desde hoy, desde nuestro contexto, aproximadamente unos 3,000 años. Y Dios le está diciendo a Saúl que dentro de pronto él ya no va a ser rey, porque Dios se ha escogido a alguien que va a obedecer, que va a cumplir
su palabra. Y va a ver que ese que viene no usa los sacrificios como su forma de honrar y agradar a Dios. Pues la manera de honrar y de agradar a Dios no es haciendo sacrificios. Es obedeciendo su palabra. Porque los sacrificios implican que hemos desobedecido su palabra. Son buenos, es necesario reconocer nuestra falta, pero no podemos quedarnos y decir, bueno, está bien, pues yo peco y mañana oro. ¿Ya ven por dónde empezamos y por dónde estamos terminando? David era ese tipo de hombre que pensaba, bueno, todo lo podemos resolver siempre que presentemos los animales que Dios nos ha pedido. Ya resuelvo mi situación. Le digo al pastor que ore por mi problema y que él me declare sin pecado. Fue lo mismo que estaba pidiendo Saúl al profeta. Perdóname tú, ora tú a Dios y perdóname. No se ha terminado esto. Versículo 29. Solo vamos a terminar esta narración. No vamos a ir al Salmo 40. Lo mencionaré, pero no vamos a llegar. Entonces Samuel le dijo, bueno, ya leímos el 28, vamos al 29. Además, el que es la gloria, pero vea cómo está escrita la gloria. Porque ese es el que viene. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, Samuel sabe que Dios, cuando Dios habla es como es y no va a cambiar. Y él dijo, yo he pecado. Vuelve ahora a reconocer su pecado, pero mire lo que le pide. Parece que está arrepentido, pero su petición muestra que no está arrepentido. Mire lo que va a pedir. Pero te ruego, le pide al profeta, el rey, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Él se había honrado él mismo. Él terminó la guerra y él se levantó un monumento en el versículo 12 para que todos vieran la grandeza de Saúl. Como el profeta no se presta a hacer una oración ni a cambiar el dictamen de Dios, pues no se puede cambiar lo establecido por Dios. Mire cuál es la preocupación del rey. No su pecado, sino acompáñame frente al pueblo para que el pueblo no note que tú te fuiste o que hay algún asunto y que eso me... Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Solo le pide, ¿sabes qué? Por favor, regresa conmigo. Recuerden que ellos habían tomado parte del botín que Dios había dicho que debía ser destruido, y ese botín que iban a hacer, lo que habían tomado, que no podían tomar, que era el anatema, lo iban a sacrificar. Y lo que le está pidiendo el rey, acompáñame para cumplir eso ya que... y terminar con mi compromiso con el pueblo. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Saúl lleva a cabo sus sacrificios a Jehová. Después dijo Samuel, ahora mire lo que va a hacer Samuel. Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. El rey estaba contento. Imagínense, mataron a todo el mundo, lo dejaron vivo. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, el propio rey dice, ya se me pasó el espanto de que, ¿verdad?, pudiese mi vida terminar. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo que no cumplió el rey,
lo cumplió el profeta. Estamos leyendo la Biblia. Yo sé que estos no son pasajes que se predican o que se leen, porque hoy los cristianos son selectivos. Los pastores enseñan, pero enseñan lo que les parece, es tipo buffet las predicaciones. Ellos miran cuál es su audiencia, qué vende, y sobre eso, porque las iglesias no pueden crecer si escuchan mensajes muy fuertes. Es necesario que escuchemos todo el consejo de Dios. Y es necesario que usted y yo, por más duro, lo que yo estoy leyendo es duro también para mí. Dice, wow, mandó a matar niños recién nacidos. Y a uno eso es en su cabeza, uno dice, wow, esto es duro. Pero luego que piensas y dices duro, no. Es parte de las consecuencias del pecado. Es como cuando, yo creo que uno de los mejores ejemplos, yo los he presentado en otras ocasiones, es el ejemplo de Aarón. Cuando Dios le mata a sus 2 hijos. Aarón llama a su hermano, a Moisés. Y le dice a Aarón a Moisés, Moisés, yo me lo imagino desesperado, angustiado. Están sus hijos, ni los puede ver, están calcinados, sale humo. Son ceniza. Habían sido preparados para el ministerio, tenían ropas sacerdotales, se pusieron a jugar con fuego extraño y Dios los mató. Y Aarón le pregunta a Moisés, que es su hermano, ¿qué pasó, Moisés? ¿Y recuerdan lo que Moisés le dijo? Esos que estaban calcinados no eran parientes lejanos, eran sus sobrinos. Y le dijo a su hermano con dolor en su corazón, Aarón, esto fue lo que Dios nos dijo, que todo aquel que se acerca a Él debe ser hallado santo, porque Él es santo. Y la Escritura dice que Aarón cayó. Porque en el fondo nosotros sabemos que somos culpables y sabemos lo que la Escritura, cuál es nuestra sentencia. Pero aún en nuestra condición pecaminosa nos rebelamos. Mira hasta dónde llega el pecado y la obstinación, nuestra dureza, nuestra ceguera, que no podemos simple y sencillamente reconocer y decir, ¿saben qué? Pues pago, lo que sea, soy culpable. No. Nos molestamos porque el castigo es muy severo, no debería ser así, porque no me perdonas. Y empezamos con todo ese lloriqueo debíamos tenerlo antes. Todo ese proceso mental debimos pensarlo antes de estar pecando contra Dios. Pero tenemos la osadía de rebelarnos contra Dios y pensar que Él no nos va a juzgar. Y como no vemos sus acciones inmediatamente, dramáticamente ocurriendo, en momentos como ese todo el tiempo, pensamos, bueno, a lo mejor Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, no, Dios debe ser más misericordioso hasta que la iglesia nace y caen 2 allí muertos. Adiós, nosotros pensamos que esto era diferente, que aquí era todo paz y amor y comunión. Y los que le mintieron al Espíritu de Dios cayeron muertos. Ananías y Zafira. Y dice que la Escritura que Dios lo hizo en ese principio para que la gente aprendiese a temer. Que con Dios no se juega. Para que los que pensasen unirse entendiesen que esto no se trataba de un club social. Versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá. Y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué tiene que ver esta historia con el capítulo 40? Que en el capítulo 40 el que está
escribiéndolo, va a ser el sucesor de aquel rey que es desechado por Dios, que tomó como algo vago, pasajero, sin mucha importancia, lo que significaban los sacrificios. Yo no voy a entrar porque no me va a dar tiempo, pero cada sacrificio que se hace debía sonar una alarma en nuestra mente de que quien debemos morir o debíamos morir somos nosotros. Recuerda que esos sacrificios significaban muerte. Pero llegamos al punto de que ya la muerte es algo común porque, bueno, lo que va a morir es un animal. Yo me puedo salir del asunto y mato los animales que Dios quiera, Dios. David conocía esta historia. La conocía porque este había sido su rey. Sin saber David que el sucesor en la línea genealógica hacia Cristo sería David. Y que David sería una tipología en términos del rey, como Moisés fue una tipología del verdadero profeta, Deuteronomio 18:18 que vendría. Así David era una tipología de aquel rey que vendría. Él no era un rey perfecto y lo estamos viendo en los Salmos. Lucha, reconoce su pecado, tiene que estar pidiéndole a Dios que lo libre, que lo ayude. Pero este rey, y aquí hago la transición, y Dios mediante seguimos el próximo jueves, se le dijo que no era él el rey que se gozaría en cumplir perfectamente la palabra de Dios y que llevaría a cabo una obra más gloriosa que la de presentar animales y ofrendas a Jehová. Sería él la ofrenda. Y por medio de su ofrenda, basada en su obediencia, traería salvación a la congregación. ¿Quién es ese? Cristo. Y esa es la relación que luego vamos a poder ver y establecer entre el Salmo capítulo 40, versículos 6 al 10, principalmente los versículos 6 al 7, con Hebreos capítulo 10, todo el capítulo 10, donde entonces ese que viene a cumplir no solamente es rey en Hebreos, no solamente es el profeta en Hebreos, él es el sumo sacerdote que viene no a realizar una ofrenda porque ha pecado, viene a hacer la ofrenda por los pecadores. Les pedí el jueves pasado, no sé si lo hicieron o no. Lamentablemente hoy no me dio tiempo, pero está bien, que leyeran Hebreos capítulo 10. Si no lo hicieron, Dios les ha dado un poco más de tiempo. Léanlo. Con este cuadro que hemos presentado, y ahora voy a orar, van a poder ver cuando lean Hebreos. Qué maravilloso. Es el cumplimiento de algo que se dijo 1000 años. De Hebreos a los Salmos hay no menos de 1000 años. Hay más de 1000, pero 1000 y un tanto. Y como el autor en la carta a los Hebreos, cuando escribe, está hablando del cumplimiento del Salmo 40, versículos 6 y 7, en la persona de Jesucristo. Pero será para una próxima ocasión. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que como congregación, como asamblea, podemos ser convocados, congregados, para inquirir, para estudiar, para meditar, para reflexionar
para juzgarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y que ella es la regla y la medida por la cual se han de juzgar, de discernir, de entender todas las cosas. Ayúdanos, oh Dios, a tomar tu palabra con la seriedad con la que debe ser tomada. Que cuando tú mandas, que cuando demandas, que cuando ordenas, no son sugerencias. Nos estás diciendo lo que debemos hacer. Y que a nosotros nos corresponde obedecer tu palabra. Que podamos ver en 1 Samuel capítulo 15, en el ejemplo del rey Saúl, lo que significa la desobediencia, el pecado. Y lo que significa o implica dentro del contexto una persona que muy probablemente no había sido salva, no era salva y no entendía por ende el pecado. Tomaba la gracia de los sacrificios como algo casual que se podía llevar a cabo sin ninguna repercusión más allá. La realidad es que nosotros como tus hijos, Señor, todavía pecamos. Y cuando pecamos debemos comprender y entender, Padre Santo, la gravedad de nuestro asunto. Solo que te damos gracias porque hoy podemos ver que precisamente por nosotros no cumplir y ser como éramos antes, tú, oh Dios, tuviste que ser el sacrificio perfecto para poder librarnos de aquella condenación, de aquel estado de hijos de ira en el que nos encontramos. Para por causa de tu amor y tu gracia en nuestro corazón y tu llamado a través del arrepentimiento y de la fe pudiésemos llegar a ese estado de justificación, donde somos llamados a la santificación, pero todavía no nos conformamos. No cumplimos, no llegamos a la medida de la altura de aquel que es la plenitud, Cristo. Y el problema, Dios, es que no lo tomamos con seriedad. Sabemos que son mandamientos que están ahí, que tus hijos deberían obedecer, pero en ocasiones luchamos como Saúl, es fácil señalarlo. Pero también nosotros luchamos con las presiones de la familia, del trabajo, de la sociedad, del gobierno. Y es menester que podamos ver en esta porción que a nosotros nos corresponde honrarte a ti primero. Y que debemos enfrentar las situaciones que sean cuando te obedecemos. Pecamos y aún sabiendo que tiene consecuencias, pecamos. Pero no es lo mismo, Señor, enfrentar dificultades y situaciones cuando son el resultado por motivo de obediencia. Tu palabra dice que en ese caso deberíamos gozarnos y alegrarnos, porque venimos a ser participantes de los padecimientos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder amar tu palabra, a tomar tu palabra con seriedad y entender que estamos llamados a vivirla, a cumplirla. Y perdónanos cuando hemos cedido, Padre Santo, a las presiones y donde de la misma forma que Saúl hemos tratado de justificarnos, pues todos lo hemos hecho en una manera u otra. Si nosotros no hemos sido rechazados, Padre Santo, y por tu gracia fuimos llamados a salvación, fue precisamente por eso. Porque todos merecíamos la muerte. Pero en tu plan, en ese incomprensible plan de tu amor y de tu gracia, decidiste perdonar a muchos a través de un sacrificio que se llevaría a cabo, el cual Dios mediante estaremos analizando el próximo jueves. La obra gloriosa de Jesucristo. Así como el salmista en el capítulo 40 dice: Señor, tú has hecho tantas cosas que son innumerables poder contarlas, pero sobre todos los actos y grandeza hay un acto
que está basado en un sacrificio por los pecadores, que es la hazaña más gloriosa que tú has logrado y has hecho, por una asamblea, por una congregación, por un pueblo al cual tu Hijo vino a redimir. Te damos gracias, Señor, en esta noche, y te pedimos que tu palabra continúe obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, que no seamos olvidadizos, sino que tu palabra haya permeado mente, corazón, alma, voluntad, y meditando en ella, seamos llamados y entendamos la necesidad de obedecer la misma. En Cristo Jesús te damos gracias, orando en todo y por todo. Amén y amén.